Bienvenidos a esta sesión de Big Data en eSalud. Les recuerdo mi nombre, soy el Dr. Víctor Andrade Carmona, estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, no duden en buscarme a través de las herramientas que nos da la universidad o de un mensaje a través de sus actividades. En esta sesión vamos a pasar de la idea general de Big Data a su implementación práctica en medicina. Hoy el objetivo no es aprender a programar, sino entender cómo viajan los datos, dónde se almacenan, cómo se recuperan, cómo se analizan y qué tipo de herramientas existen para convertir esa información en valor. Quiero que se queden con una lógica muy concreta. En salud no basta con tener datos. Necesitamos una infraestructura que permita capturarlos, almacenarlos, organizarlos, analizarlos y traducirlos en decisiones. Al terminar la clase, ustedes deberán poder distinguir entre manipulación de datos, análisis exploratorio, modelado de datos y selección de herramientas. Y sobre todo, deberían poder participar con criterio en una conversación real con personal de sistemas, analistas o científicos de datos dentro de una institución en salud. En pantalla pueden ver estos objetivos. Tenemos 4 muy puntuales, que es explicar toda esta información, lograr diferenciarlas, comparar las herramientas comerciales y las comerciales y las de software libre y proponer criterios básicos para elegir una arquitectura tecnológica adecuada en un contexto sanitario. Esta será nuestra ruta de trabajo para el día de hoy. Primero, vamos a entender el ecosistema general, servidores, bases de datos, nube y lógica relacional. Después, revisaremos el análisis exploratorio de datos, que en la práctica suele ser la puerta de entrada a cualquier proyecto serio. Más adelante, veremos qué es un dataset, qué es un data frame y cómo se modelan los datos desde un nivel básico hasta un nivel más avanzado. Terminaremos con una comparación entre herramientas comerciales y de software libre y aterrizaremos la discusión con 3 nombres clave que deben conocer: R, Hadoop y Spark. La idea es que la clase cierre no solo con los conceptos, sino con el criterio directivo para decidir qué tipo de solución tendría sentido en una organización sanitaria. En pantalla podemos ver Big Data en medicina, manipulación de datos y bases de datos, análisis exploratorio, dataset, data frame y modelado de datos, herramientas comerciales y software libre, R, Hadoop y Spark, y cómo elegir una solución tecnológica en salud. Iremos enfatizando. Voy a darles algún contexto, pero sí me gustaría que siempre termináramos mencionando o enlistando de algún modo lo que podemos ver en presentación para que los mensajes puntuales o las ideas clave queden muy bien aterrizadas para ustedes. Quiero comenzar con un caso. Imaginemos una red de clínicas que ya tiene expediente clínico electrónico, resultados de laboratorio, estudios de imagen, información de farmacia y agenda de pacientes. Es decir, aparentemente ya tiene datos suficientes. Sin embargo, la dirección sigue diciendo: no logramos analizarlos de forma útil. Entonces yo les pregunto, comenta aquí abajo, ¿qué le falta a esa institución? ¿Más datos? ¿Más computadoras? ¿Más personal o una mejor arquitectura de información? Leo tus opiniones, leo tus comentarios, comenta en la caja de chat, comenta en el apartado de comentarios. Esta pregunta es importante porque muchas organizaciones creen que el problema es de cantidad, cuando en realidad el problema es de estructura, integración, calidad del dato o elección de herramientas. Hoy vamos a construir los conceptos que permiten responder
esa pregunta de forma profesional. Entonces, en pantalla podemos ver lo que integraría la red y las preguntas que me gustaría que ustedes contestaran para que comenzáramos a tener una reflexión individual. El bloque de esta semana está orientado a la implementación práctica. Es decir, ya no solo hablamos del concepto general de Big Data, sino de cómo se vuelve realidad dentro de un sistema de salud. Eso significa que entran en juego decisiones sobre hardware y software. Hardware, en términos muy simples, es la infraestructura física donde corre el sistema. El software son los programas, servicios y plataformas que permiten capturar, almacenar, recuperar y analizar información. Pero quiero subrayar algo. El valor no está en la tecnología por sí sola. El valor aparece cuando esa tecnología permite resolver problemas reales. Por ejemplo, identificar reingresos evitables, vigilar indicadores, optimizar farmacia, mejorar tiempos de respuesta o segmentar pacientes para seguimiento. Aquí en pantalla podemos ver estas implicaciones. Manejar información clínica, se requiere una elección correcta, nos permite capturar y trabajar con los datos en general, y su valor siempre está en resolver problemas reales de e-salud. Una pregunta básica, pero muy útil, es esta. ¿Dónde viven los datos? En este tema, la respuesta es en servidores. Un servidor es una computadora especializada que almacena y gestiona información para que otros equipos puedan consultarla o alimentarla. En salud, esos servidores pueden almacenar datos personales, antecedentes, diagnósticos, medicamentos, resultados de laboratorio, imágenes y muchos otros elementos del proceso asistencial. Lo importante aquí es entender la lógica cliente-servidor. El personal de salud captura información en equipos locales. Esos equipos funcionan como clientes y la información se envía a una computadora central o a un entorno centralizado donde se administra la base de datos. Esta lógica parece técnica, pero es esencial para entender cualquier proyecto de e-salud. De modo que los sistemas se llaman servidores. Los servidores almacenan base de datos, deben estar protegidos y disponibles y reciben información desde equipos cliente conectados ya sea por red local, por internet o ambas. Ya también hablaremos más adelante en el curso sobre conceptos como redundancia, verificación de 2 pasos, etc. Aquí conviene hacer una aclaración conceptual que da mucha seguridad cuando estamos intentando entender el tema. Cliente es el punto de entrada del usuario. Puede ser una computadora en un consultorio, un equipo administrativo o incluso un dispositivo móvil. Servidor es el punto central donde se guarda y procesa la información. Hardware es la capa física, equipos, memoria, discos, capacidad de procesamiento. Software es la capa lógica, programas, sistemas operativos, motores de base de datos, aplicaciones analíticas. Cuando en general nuestros documentos o nuestro material o nuestros apuntes hablan de nube, se refieren de forma general a una granja de servidores y servicios que permiten distribuir el trabajo de almacenamiento y procesamiento. Dicho de forma sencilla, la nube permite escalar, compartir carga y operar con mayor flexibilidad que un solo equipo aislado. De modo que en pantalla tenemos la arquitectura básica de datos en salud.
El cliente es el equipo donde el usuario captura o consulta información. El servidor es el equipo central que almacena y procesa. El hardware es la infraestructura física, no hay pierde. El software son los programas que organizan y analizan, y la nube es un conjunto de servidores y servicios distribuidos. La forma más común de organizar datos en estos entornos es la base de datos relacional. Su lógica es bastante intuitiva. En lugar de meter toda la información en un solo bloque, la dividimos en tablas organizadas por temas o entidades. Por ejemplo, una tabla puede contener datos de identificación del paciente, otra sus datos de contacto y otra su historia clínica. La potencia del sistema aparece cuando esas tablas pueden relacionarse entre sí de manera ordenada. Este punto es crucial porque ayuda a entender por qué una base de datos clínica bien diseñada no es simplemente un archivo gigante, sino una arquitectura estructurada que permite buscar, relacionar y explotar información sin duplicarla innecesariamente. Entonces, la base de datos organiza la información. Cada tabla agrupa una categoría de datos. Las tablas se relacionan entre sí y es una forma parecida a una hoja de cálculo, pero mucho más robusta. Quiero aterrizarlo con un ejemplo muy concreto. Pensemos en un paciente como eje integrador. Ese paciente puede tener una fila en la tabla de datos personales, otra relación en la tabla de contacto, múltiples relaciones en la tabla de historia clínica, varias prescripciones en la tabla de medicamentos y resultados sucesivos en la tabla de laboratorio. Lo importante es que no guardamos todo en una sola tabla caótica. Lo distribuimos de forma lógica y luego el sistema usa relaciones para reconstruir la historia completa cuando la necesitamos. Este diseño no solo mejora el orden, también mejora la consistencia, evita duplicidades y facilita el análisis posterior. En otras palabras, una buena estructura relacional es el primer paso para un buen proyecto de analítica en salud. La idea clave es que un mismo paciente puede ser el punto de unión entre diferentes tablas o grupos de datos o información. Ahora aparece un término que verán repetidamente en cualquier conversación de datos: SQL. SQL o SQL significa Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurada. Su función es muy sencilla de explicar. Es una manera estandarizada de pedirle cosas a la base de datos. Por ejemplo, mostrar pacientes con determinada condición, relacionar tablas, recuperar información de una fecha específica o filtrar registros. Nuestros apuntes también destacan que SQL puede soportar transacciones multiservidor, lo cual ayuda a los procesamientos en paralelo. Pero aquí quiero quitarles presión. Como personal de salud, no necesitan convertirse en programadores de SQL. Lo que sí necesitan es entender qué hace y por qué sigue siendo una pieza central en la infraestructura de datos. Entonces, es un lenguaje de consulta estructurada, nos permite dar instrucciones al servidor, sirve para consultar, relacionar y manipular datos, y soporta procesamiento multiservidor. Cuando hablamos de manipulación de datos, no nos referimos solo a mover archivos. Hablamos de un proceso completo: capturar, almacenar, organizar, recuperar y analizar información. En salud, esto tiene implicaciones enormes. Si la captura es mala, el dato nace mal.
Si el almacenamiento es deficiente, el dato se pierde o se vuelve inaccesible. Si la organización es pobre, después no vamos a poder encontrar patrones. Y si la recuperación es lenta o limitada, el análisis se vuelve impráctico. Por eso me gusta resumirlo así. La analítica no empieza cuando corremos una gráfica o un algoritmo para ese caso. La analítica empieza desde el diseño del dato. Si esa base falla, todo lo demás se vuelve más débil. Entonces, la lógica es captura, almacenamiento, organización, recuperación, análisis. Y recordar que sin estructura no hay valor analítico. El análisis exploratorio de datos comienza, y esto es clave, con una pregunta. No comienza con el software, no comienza con el dashboard, no comienza con la estadística. Arranca con una pregunta bien planteada. En salud, una buena pregunta puede ser: ¿qué pacientes tienen mayor probabilidad de no regresar a control? ¿Qué factores se asocian con estancias prolongadas? ¿Qué servicios generan más retrasos en el flujo de atención? Quiero insistir en esto porque muchos proyectos fracasan por comenzar al revés. Primero, compran la herramienta y luego intentan encontrar qué hacer con ella. El enfoque correcto es partir del problema, traducirlo en una pregunta y después buscar los datos necesarios para responderla. El paso 1 es plantear la pregunta. ¿Qué quiero saber? ¿Qué problema quiero entender? ¿Qué decisión quiero mejorar? ¿Y qué variables necesito? El segundo paso es recuperar la información. Una vez que ya sabemos qué queremos responder, necesitamos traer los datos pertinentes desde la base de datos o desde el servidor. Todo esto lo necesitamos traer al entorno donde vamos a analizarlos. Aquí es en donde entran las herramientas. Por supuesto, algunas comerciales y otras de software libre. Pero la lógica siempre es la misma. Recuperar únicamente la información que responde a la pregunta del análisis. Esto parece poco importante, pero no lo es. Un error frecuente es descargar demasiado sin criterio, lo cual vuelve más lenta la limpieza y más confusa la interpretación. En analítica, recuperar datos no es coleccionar todo, es seleccionar con intención. Para recuperar la información, se necesitan extraer datos desde la base de datos o el servidor, usar software comercial o libre, seleccionar solo la información relevante y preparar una base de trabajo para el análisis. El tercer paso es limpiar y organizar. Y esta frase suele estar subestimada, aunque en la práctica consume muchísimo tiempo. Aquí revisamos inconsistencias, errores de captura, duplicados, formatos distintos y valores faltantes. Por ejemplo, si una variable de sexo aparece como M, masculino, hombre y varón, en realidad tenemos un mismo concepto expresado de formas diferentes. Esto debe armonizarse antes del análisis. Yo suelo decir que esta frase no es muy sofisticada, pero sí decisiva. Un modelo sofisticado sobre un dato sucio produce conclusiones poco confiables. En cambio, un análisis relativamente simple sobre un dato limpio puede generar información muy útil y accionable. En el paso 3, que es limpiar y organizar, es para corregir errores, eliminar duplicados,
estandarizar formatos, revisar valores faltantes y preparar datos analizables. Ahora entraremos a dos términos fundamentales. El primero es dataset. Dataset significa en esencia conjunto de datos. Habitualmente lo imaginamos como una tabla donde cada columna representa una variable y cada fila representa un caso. Por ejemplo, si estamos analizando pacientes con diabetes, podríamos tener columnas como edad, sexo, hemoglobina glucosilada, número de consultas y apego al tratamiento. Cada fila sería un paciente concreto. Lo importante no es solo saber la definición, sino entender su utilidad. Un dataset es la unidad de trabajo sobre la cual construimos limpieza, análisis, visualización y modelado. Es la materia prima organizada del proyecto analítico. De modo que cada fila representa un caso y hablamos de conjuntos de datos. Generalmente está tabulado y cada columna representa una variable. El segundo término es data frame. Para fines de esta materia, el data frame es un tipo especial de objeto usado en R para trabajar con datos. Si quieren una forma sencilla de entenderlo, piensen en él como una versión más potente y flexible de una tabla. A diferencia de una matriz puramente numérica, un data frame puede contener diferentes tipos de información, números, texto, categorías e incluso estructuras más complejas. Por eso es tan útil para ciencia de datos aplicada. En términos prácticos, cuando alguien dice ya cargué el data frame, lo que suele significar es que ya tiene los datos listos en una estructura conveniente para limpiarlos, explorarlos, resumirlos, visualizarlos o modelarlos. Entonces, un data frame es un contenedor de datos usado en R. Es una evolución de una tabla o una matriz, puede incluir números, texto y otros objetos y facilita la manipulación, el análisis y la visualización. Esta distinción es muy útil para que todos no confundamos términos. Dataset es el conjunto de datos como contenido. Data frame es una estructura de trabajo que está especialmente asociada a R para manipular ese contenido. Podemos decirlo así. Dataset es la información organizada. Data frame es el recipiente funcional que facilita operar con ella en un entorno analítico. No siempre en los cursos de introducción o de bienvenida o cuando uno está apenas aprendiendo del tema, se hace esta distinción con claridad, pero vale la pena enfatizarla porque ayuda a ordenar el pensamiento técnico de todos los que estamos aquí. Y cuando ustedes como alumnos entienden bien este punto, se empieza a hablar con mucha más precisión en contextos interdisciplinarios. Entonces, dataset, conjunto de datos, y data frame, una forma específica de contener y trabajar esos datos. El dataset responde al qué, mientras que el data frame responde al cómo lo manipulo. Llegamos al modelado de datos. Aquí ya no solo queremos almacenar o limpiar, sino representar los datos de manera útil y comprensible. Nuestros apuntes mencionan que un modelado puede comenzar con estadística básica, media, desviación estándar, varianza, distribución. Esto es importante porque a veces se piensa que modelar equivale automáticamente a inteligencia artificial y no es así.
Un buen resumen estadístico ya es una forma de modelado. Después podemos escalar hacia representaciones mucho más complejas, incluyendo aprendizaje automático o redes neuronales. Pero quiero dejar una idea muy clara. Un modelo es valioso si representa adecuadamente la realidad y si además es comprensible para quien debe tomar decisiones. Entonces, resume y representa la información de forma comprensible. Puede iniciar con estadística básica, puede incluir gráficas y distribuciones y puede evolucionar hacia inteligencia artificial, machine learning o cualquier concepto que ustedes gusten. Para que este concepto no quede abstracto, pensemos en ejemplos. Un modelado básico puede ser una tabla descriptiva que resuma población, género, edad o comorbilidades. También puede ser un histograma de estancia hospitalaria o de tiempos de espera. Un nivel más avanzado sería segmentar pacientes en grupos de riesgo o estimar probabilidad de reingreso. Y un nivel todavía más sofisticado podría incorporar herramientas de inteligencia artificial para detección temprana o apoyo diagnóstico. Lo importante es que ustedes entiendan que el modelado no es un evento único, es un continuo que va desde la descripción hasta la predicción. Esta progresión les ayuda mucho a construir criterio. Entonces, algunos ejemplos es una tabla descriptiva de pacientes, el histograma de edad o de estancia, la segmentación de pacientes por riesgo y la predicción de demanda o reingreso o la detección temprana con herramientas avanzadas. Ahora entramos a las herramientas comerciales. El bloque menciona 4 referencias útiles: IBM, Oracle, AWS, que es Amazon Web Services, y la empresa mexicana Exdata. Quiero que aquí no memoricen marcas, sino capacidades. Estas plataformas suelen ofrecer servicios integrados para almacenamiento, procesamiento, análisis, modelado y visualización. Algunas están más orientadas a nube híbrida, otras a data lakes, otras a procesamiento en tiempo real y otras a tableros e inteligencia de negocio. ¿Por qué importa esto en salud? Porque la selección de una plataforma no debe hacerse por moda o por prestigio de marca. Debe responder al tamaño del problema, al presupuesto, a la complejidad del dato, al equipo disponible y al nivel de soporte que la institución necesita. Entonces, en pantalla pueden ver los nombres de estas empresas que hemos mencionado y lo que aportan en general en este segmento de Big Data comercial. Aquí vale la pena hacer una precisión importante. Software libre no es sinónimo perfecto de software gratuito. El bloque lo explica muy bien. La esencia del software libre es la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el programa. Esto tiene implicaciones muy potentes para proyectos académicos, investigación y organizaciones que buscan flexibilidad tecnológica, pero también exigen madurez institucional, porque la libertad tecnológica viene acompañada de responsabilidad, mantenimiento y muchas veces mayor dependencia del talento técnico interno. Mi recomendación aquí es que presentes el software libre no como una opción barata, sino como una opción estratégica que ofrece flexibilidad y autonomía, siempre que exista capacidad para implementarla bien. Entonces no significa solo que sea gratis, es la libertad que te ofrece. Puede obtenerse con o sin costo, pero requiere criterio, precauciones y capacidades técnicas. R
es una de las herramientas más importantes del bloque. Lo valioso de R es que combina flexibilidad, potencia y una lógica relativamente accesible para personas que no vienen del mundo duro de la ingeniería cuando queremos realizar tareas de análisis. El material o nuestros apuntes incluso subrayan algo muy interesante, que el usuario en R muchas veces no programa en el sentido tradicional, sino que prueba, corrige, vuelve a probar y termina generando resultados o informes. Esa lógica lo vuelve muy útil para perfiles clínicos, sociales o de investigación aplicada. En esta clase no buscamos que ustedes aprendan sintaxis. Queremos que entiendan por qué R se volvió tan popular en análisis de datos, epidemiología, investigación clínica y visualización. El lenguaje R está en el entorno del software libre, es útil para manipular, procesar y visualizar. Funciona en múltiples sistemas operativos, aunque sí sirve en cualquier computadora. Seguramente van a escuchar que lo pueden correr en Linux, que es un sistema operativo, así como lo es Windows o Mac OS, y permite experimentar de forma interactiva con los datos. Apache Hadoop es clave para entender cómo se escala el procesamiento. Su idea central es muy poderosa. En lugar de depender de una sola supercomputadora, permite crear clusters, es decir, grupos de computadoras o segmentos que trabajan juntas. Cada una recibe una parte del problema y al operar en paralelo, el sistema puede manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Esta lógica de distribución es especialmente útil cuando hablamos de datasets masivos. Para ustedes como alumnos en este programa, lo importante no es dominar la arquitectura interna de Hadoop. Lo importante es comprender que existe un modelo distribuido de procesamiento que permite analizar volúmenes muy grandes y que por lo tanto modifica la forma en que pensamos la infraestructura de Big Data. Hadoop es un proyecto de código abierto, procesa grandes volúmenes de datos, usa clústeres de computadoras y divide tareas y las procesa en paralelo. Apache Spark aparece como una evolución muy relevante porque ofrece un motor unificado para análisis a gran escala y puede integrar SQL, procesamiento en streaming y aprendizaje automático. Una diferencia importante que vale la pena que entendamos todos es que Spark suele destacar por su procesamiento en memoria, lo que puede hacerlo más flexible y en muchos escenarios más rápido. En cambio, Hadoop tradicionalmente se asocia más con uso intensivo de disco y con ciertas lógicas como MapReduce. No se trata de decir que uno siempre es mejor que otro. Se trata de entender que responden a necesidades distintas. Esta es una gran enseñanza para todos. La mejor herramienta no es la más famosa, sino la que mejor se alinea con el problema, el presupuesto y el equipo. Entonces, Apache Spark es un motor unificado de análisis a gran escala, integra SQL, streaming y aprendizaje automático. Puede correr solo o sobre Hadoop y destaca por su procesamiento en memoria. Quiero cerrar la parte técnica con una lógica de decisión. Cuando una institución de salud va a elegir una solución de Big Data, no debería comenzar preguntando qué plataforma está de moda. Debería comenzar preguntando qué problema queremos resolver. Después vienen otras preguntas. ¿Cuánto dato tengo? ¿Qué tan rápido se genera? ¿Qué tan heterogéneo es? ¿Qué presupuesto tengo?
qué talento técnico hay en mi equipo, si necesito soporte comercial o tengo capacidad para una solución abierta. Y finalmente, la pregunta más importante. ¿Esta solución me ayudará a tomar mejores decisiones? Si no mejora decisiones clínicas, operativas o estratégicas, entonces no importa que sea sofisticada, porque no va a estar generando valor. Los criterios entonces para elegir una solución en Big Data es el problema clínico a resolver, el volumen, la velocidad y la variedad, recordemos las Bs, presupuesto disponible, el talento técnico interno o externo, necesidad de soporte, escalabilidad e integración y la capacidad de traducir datos en decisiones. Quiero cerrar con 6 mensajes clave. Primero, Big Data en medicina no es solo acumulación de información. Requiere infraestructura, organización y propósito. Segundo, un proyecto analítico serio comienza con una buena pregunta. Tercero, dataset y data frame son conceptos distintos y ambos son útiles. Cuarto, el modelado puede ser tan simple como una estadística descriptiva o tan avanzado como inteligencia artificial. Quinto, software libre no es simplemente software gratis. Y sexto, quizá el más importante, como profesional de la salud, su rol principal o nuestro rol principal no es convertirnos en programadores, sino comprender lo suficiente para liderar conversaciones, tomar decisiones informadas y trabajar con equipos técnicos sin perder la visión clínica y estratégica. Con esto llegamos al final de la sesión. Una vez más les agradezco su tiempo, su atención. Les recuerdo que estoy a sus órdenes para todas las dudas que pudieran tener. No duden en comentar, en sus actividades también participar, si gustan abrir foros de discusión. Entre más se abra la conversación entre todos, será mucho más enriquecedor para los alumnos y para el resto de nuestros compañeros. Hasta luego.